A veces, el destino es muy caprichoso. Concede el don del triunfo a los menos indicados, y esto normalmente nos ofrece las mejores historias. Sin lugar a dudas, este es el caso de Adrián Mutu, el jugador que tenía el talento de Jikaji, pero la mentalidad de un peligroso adolescente. Problemas con la droga, el sexo y la mafia hicieron que este crack no lograra marcar una época. Tenía gol, regate, fuerza y visión de juego, pero lamentablemente no fue capaz de vencer a sus demonios. Relájate, porque vas a alucinar con la increíble historia de Adrián Mutu, el jugador que jamás brilló. Adrián Mutu nació en enero del 79, en la región rumana de Arges. Sus padres eran maestros y muy estrictos, por lo que querían que su hijo fuera científico. Él, en cambio, quería ser futbolista, así que pese a desobedecer a sus padres, se apuntó a la escuela de fútbol en secreto. Mutu se las ingeniaba para poder tener botas y pelota, así que le robó dinero a su abuelo. Esto llegó a los oídos de sus padres, que le prohibieron jugar a fútbol. Pero gracias al destino, el joven Adrián tuvo suerte, ya que los entrenadores del Arges Pitești convencieron a los padres para que ficharan con ellos, ya que decían que tenía mucho talento. En las inferiores estuvo hasta 1996, cuando a la edad de 17 años, el primer equipo lo hizo debutar en la primera división rumana. Con el Arges permaneció 2 temporadas y media. Su talento asombró a todo el país, y eso hizo que en enero del 99 el Dinamo de Bucarest pagara $500,000 por la joven promesa. Mutu estaba alucinando, con tan solo 19 años ya estaba en el mejor equipo de su país, pero lo mejor no fue eso, ya que allí se salió. Anotó 29 tantos en 40 partidos, goles, con los que logró conquistar sus primeros títulos, la Copa y la Liga rumana. Su talento era bestial, y eso hizo que tan solo durara una temporada allí, ya que el Inter pagó la friolera de €6 millones por él en el mercado invernal. Los nerazzurri tenían muchas ganas de ver jugar al que decían que era el nuevo Jikaji, y lo cierto es que su debut fue alucinante. Debutó en un partido de Copa ante el Milan, y tras 9 minutos en el campo, anotó un gol. El delantero rumano prometía ser la nueva estrella del futuro, pero aquello fue un mero espejismo. Sus siguientes 10 partidos allí fueron malos, no logró marcar ni un solo tanto. Además de eso, su actitud no era buena. Esto hizo que en junio del 2000, el Inter decidiera vendérselo al Verona a cambio de €4 millones. Pero antes de debutar con su nuevo club, recibiría la llamada de Imre Janey para disputar su primera competición oficial con Rumanía, la Eurocopa. El joven Mutu por fin cumplía su sueño, representar a su país y además hacerlo con su ídolo, Jikaji. Pero no solo eso, ya que estaba muy dolido por su fracaso con el Inter y quería reivindicarse. Allí jugó muy bien, no logró anotar ningún tanto, pero ayudó al equipo a llegar por primera vez a los cuartos de final. Allí lamentablemente perdieron ante Italia por 0-2, pero la selección y Mutu dejaron muy buen sabor de boca. Tras la Euro iniciaría su etapa en Verona. Con 21 años ya tenía más madurez futbolística, y esto hizo que lo hiciera muy bien. Allí estuvo 2 temporadas, campañas en las que anotó 17 goles y dio 20 asistencias. Datos clave para mantener al club en primera división. El talento del rumano pedía a gritos una segunda oportunidad en un mejor club, así que en verano del 2002, el Parma decidió pagar €10 millones para hacerse con él. Allí llegó con muchas ganas, formó una dupla de ataque con Adriano el Emperador, y pese a que el brasileño no estaba en su mejor momento, Mutu tiró del carro. El rumano se salió, pese a no ser un delantero extremadamente goleador, anotó 22 tantos en una sola temporada, logrando así una merecidísima 5ª posición en Liga. Tras ese temporadón, en verano del 2003 llegaría su segundo club grande, el Chelsea. Abramovich estaba haciendo un proyecto ambicioso, así que decidió pagar €19 millones para hacerse con él. En Stamford Bridge todos apuntaban a que sería la estrella del proyecto, y todavía más con su prometedor inicio, 4 goles en sus 3 primeros partidos. Los Blues estaban convencidos, entre él y Crespo conquistarían el mundo. Lamentablemente, y al igual que con el Inter, Mutu bajó su nivel de forma drástica, pero lo peor de su paso por Inglaterra no fue eso, ya que su relación con José Mourinho fue malísima, y eso hizo que le cambiara la vida.
Mourinho le pidió al club que le hicieran un control antidoping y el resultado fue el peor, positivo por cocaína. Esto hizo que el club rescindiera su contrato y la liga lo sancionó con 20.000 libras y 7 meses sin poder jugar. Además de eso, Mutu tuvo que pagar 15 millones de libras a Abramovich para indemnizarlo, siendo esta la sanción más dura impuesta por la FIFA en toda la historia. La carrera de Mutu estaba tomando un camino muy feo, pero todavía lo haría más después de que se difundiera un vídeo porno del jugador. En Rumanía estaban consternados por la actitud de su joven promesa, pero pese a eso, Mutu continuó entrenando. Ya terminada la sanción, la Juventus decidió darle una oportunidad. Los bianconeri querían que fuera el suplente de Trezeguet e Ibrahimovic, y lo cierto es que allí lo hizo muy bien. El talento del rumano seguía estando allí, y eso hizo que en Turín cumpliera a la perfección con su rol. Sin ser titular marcó 11 goles, los mismos que Zlatan. Además de eso pudo conquistar el título de liga. Tras esa temporada Mutu estaba muy contento, se hizo muy amigo de Ibra, pero lamentablemente quería tener más minutos, así que forzó su salida a la Fiorentina, club que pagó 8 millones de euros por él. De esta forma, en verano del 2006 y ya con 27 años, Mutu iniciaría su mejor etapa como futbolista. En Florencia tenían mucha ilusión en él, y lo cierto es que sus 2 primeras temporadas allí fueron alucinantes. Formó una dupla increíble con Alberto Gilardino, 16 goles para cada uno en la primera temporada, y 23 del rumano en la segunda colocaron entre los 5 mejores equipos del país a la Fiore. Pero no solo eso, ya que en la 2007-2008, Mutu fue nombrado como el mejor jugador de la temporada. Sin lugar a dudas, el crack rumano por fin cumplía con lo que se esperaba de él, ser la estrella de un gran equipo. Tras esos 2 temporadones, acudiría a disputar su segunda y última Eurocopa con Rumanía, la de Austria y Suiza. Junto a Chivu llegaba como el líder de aquella selección. Las expectativas eran altas, pero lamentablemente no pudieron cumplir con ellas. Mutu anotó el único gol del equipo ante Italia, pero en ese mismo partido falló un penalti ante Buffon, penalti que de haberlo marcado hubiera metido a Rumanía en cuartos. Sumado a ese fallo, la derrota ante los Países Bajos eliminaría a los rumanos en fase de grupos. Tras esa derrota ya con 30 años, regresó a su club para terminar su contrato, otras 3 temporadas con la Fiore, que no terminarían de ser buenas. La fiesta, las mujeres y el alcohol tomaron el control de su vida, y eso hizo que año tras año bajara su rendimiento y sus cifras goleadoras. Además de eso volvió a dar positivo, esta vez en sibutramina, permaneciendo así otros 9 meses sin jugar. Tras toda esa polémica, ya en verano del 2011, y tras 5 campañas en la Fiore, se marchó con la carta de libertad al Cesena italiano. A partir de ese momento la carrera de Mutu comenzó a caer en el olvido, ya que ni a nivel de goles ni a nivel de equipos hizo nada importante. Una campaña con el Cesena, 2 con el Ajaccio, 2 con el Pretolul rumano, media en India y 4 partidos con el Targu Mures rumano, equipos de menor nivel que terminaron de enterrar el gran talento de Mutu. Su nombre tan solo se escuchaba cuando se tenía que nombrar una nueva polémica, como la del 2012, cuando se desveló que Mutu era amigo y hacía negocio con uno de los mayores mafiosos de su país. Cansado de estar en el foco y ya con 37 años, en julio del 2016 decidió colgar las botas. Esta ha sido la increíble e intensa carrera de Adrian Mutu, el jugador que prometía marcar una época a la altura del gran Gica Hagi, pero que lamentablemente su mala cabeza no le permitió brillar. ¿Qué jugador nos perdimos? Till the lights go out, till my legs give out, can't shut